Vamos a terminar con la serie que titulé Un llamado a la conversión. Y voy a rogarles que abran sus Biblias una vez más en el libro de Joel, por favor, capítulo 3. Voy a leer unos versos nomás. Y en el desarrollo de la exposición voy a ir abriendo este capítulo. Capítulo 3, voy a leer desde los versículos 16 al final, son unos pocos versos ahí. Dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Padre, gracias por tu palabra, que siempre la leemos con reverencia y a la vez con gozo. Te rogamos que la apliques ahora a nuestros corazones al exponerla y tratar de sacar el fruto de la inspiración que hay en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué Dios tenemos? Esta es una pregunta que últimamente me ha estado dando vuelta en la cabeza debido a ciertas tendencias que se ve en el orden social y también dentro de la iglesia, que quieren redefinir a Dios. Porque para mucha gente el Dios que se nos presenta en las Escrituras es un Dios violento, brutal, en algunos casos un Dios que es un tanto cínico, porque parece complacerse en causar sufrimiento en las personas. Si no lo hace directamente, lo hace permitiendo el mal, arrasando con todos los inocentes. Por eso es muy importante que analicemos bien esto y, en definitiva, entender qué clase de Dios tenemos, a qué clase de Dios nos estamos acercando nosotros. En este caso, en el punto final del libro de Joel, nos preguntamos, ¿qué nos deja este libro? Cuando lo hemos analizado, el punto final es, bueno, ¿y ahora qué? Una vez que terminamos la exposición del libro. Para mucha gente que hoy día están dispuestos a creer en Dios, que hay un Dios, que Dios existe, y que quizás no tienen interés, creyendo en Dios, en aceptar lo que nos dicen los evangelios, que necesitamos venir a los pies de Cristo Jesús y aceptar su sacrificio, y no solamente su sacrificio, pero sus enseñanzas para el bien de nuestras vidas. Y estas personas que no quieren aceptar el evangelio, pero quieren aceptar a Dios, lo que hacen es enfocarse en un Dios de absoluto amor, en una forma
exclusiva. Por lo tanto, lo que se hace es renunciar al Dios del Antiguo Testamento para abrazar exclusivamente el Dios del Nuevo Testamento. Muy interesante, lo que está pasando. En la cabeza de muchos cristianos, estoy hablando de esa gente afuera en general, pero dentro de la iglesia contemporánea encontramos a cristianos que también se les ha ido infiltrando y se le ha influido en su manera de pensar este concepto de renunciar a un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios vengativo, para enfocarse totalmente en el amor de Dios. Es el atributo que más se exalta y casi prácticamente lo que se dice es solamente Dios es amor y con eso es suficiente. Lo demás es completamente irrelevante. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de amor después de todo. Y un Dios de todo amor y a la vez un Dios de toda ira es completamente incompatible. Así que lo que tenemos que hacer es divorciar uno de los conceptos del otro para poder quedarnos contentos con un Dios que es el que nos conviene. A mí me preocupa mucho, no sé ustedes, pero estoy siguiendo muy de cerca lo que es la ideología de género. Y la razón del por qué me está preocupando es porque ha invadido las escuelas. Y padres, ya es tiempo de que nos despertemos del sueño porque nos están secuestrando a nuestros hijos. Y en esta ideología contemporánea que está avanzando a pasos agigantados en el mundo y en la sociedad presente, ha logrado poner un pie fuerte en el cristianismo de hoy, en nuestras iglesias. Tal vez en esta no le damos atención a eso, y Dios quiera no le abramos nunca la puerta a esto, pero sí está ganando terreno en muchas iglesias contemporáneas. Y lo que hace esta ideología es rechazar dentro de las iglesias la ira de Dios para concebir un Dios de puro y exclusivo amor, que no puede juzgar a sus criaturas o a su propia creación. Lo consideran que no puede ser, que está fuera de lugar. La orientación sexual, por ejemplo, no es más para muchos algo que debe ser visto como algo que está bajo la justicia divina o que las personas están bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de diluir el mensaje, de no hablar más de un Dios airado por las cuestiones de preferencias sexuales. Dios se place solamente en las personas que lo aman a Él. Eso es todo. Bueno, esto es un serio problema porque va totalmente a contramano de lo que nos enseñan las Escrituras. Pero obviamente porque no se quiere ofender a la sociedad de hoy, entonces ese mensaje que tenemos en las Escrituras comienza a rebajarse con un agua que realmente lo que hace es pudrir el contenido de la palabra de Dios. Estas ideas que están dando vuelta hoy, miren, esta semana estaba escuchando a un predicador, un pastor. El nombre me resulta irrelevante para mí ahora, pero me llamó la atención porque este caballero estaba hablando, y me parece muy poco serio, la verdad, incluso en la forma de vestirse, se proyectaba una manera, de una forma muy suelta, muy vulgar. Y yo sé que esto que estoy diciendo es controversial, porque uno puede decir, bueno, pero ¿quién es este hombre para juzgar cómo se viste la gente? Bueno, yo tal vez soy de la guardia vieja, pero a mí me dice mucho cómo se viste la gente. Y mucha gente dice, no puede ser, hay que adaptarse, pero dejémonos de tonterías. Cuando nosotros vemos una persona que viene vestido de una manera provocadora, los hombres estos que se visten como gángsters, nos cruzamos la vereda porque nos resulta sospechoso. Así que la forma de vestirnos sí quiere decir mucho. Y mucha gente cuando ve la televisión y ve cómo se visten las señoras o señoritas hoy día, estamos diciendo se le fue la mano. Y se le fue la mano porque realmente juzgamos como la gente se viste. Así que ese cuento de que no hay que juzgar como la gente se viste, cuéntenselo a otro. Eso es mera hipocresía cuando la gente trata de vestirse de puritanismo, cuando en realidad estamos realmente haciendo una confusión de valores. Este caballero, que para mí deja mucho que desear, lo más grave no es cómo se viste, sino lo que está, la vestidura teológica que lleva. Y este señor estaba diciendo que lo que tenemos que hacer, debido a que el Antiguo Testamento tiene un Dios enojado, que tenemos que tirarlo por la ventana.
No hace falta leer el Antiguo Testamento, nos alcanza el Nuevo Testamento. ¿Qué necesidad? Ni siquiera sabemos si existió Abraham, y si existió Abraham, ¿qué nos importa? ¿De qué manera nos influencia a nosotros Abraham? Yo escuchaba eso y me agarraba la cabeza. Digo, ¿este señor salió de un seminario? Porque es posible que haya salido de un seminario. ¿Pero qué aprendió? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué clase de Dios está predicando este hombre? Y mucha gente estaba atenta escuchando eso y sin duda que van a tirar el Antiguo Testamento por la ventana porque el pastor me lo dijo. Bueno, déjenme decirles una cosa. Cuando tiras el Antiguo Testamento por la ventana, estás tirando la palabra de Dios por la ventana. Cuando el apóstol Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, recuerda esto, todavía el Nuevo Testamento no estaba vigente. Así que ojo con eso. Jesús citó el Antiguo Testamento. Estas ideas que están dando vuelta por el mundo hoy, y la iglesia especialmente, no son nuevas. Ya existían, más o menos en el siglo II de la era cristiana. Por aquellos días se levantó un tal Marción que comenzó a plantar una serie de iglesias en ese mundo del sur de Europa, iglesias que de alguna manera competían con el catolicismo romano. Era un hombre que estaba teniendo un gran éxito. Y lo que hizo Marción es rechazar el Antiguo Testamento por considerarlo un compendio de libros donde presentan a un Dios violento, un Dios airado, un Dios vengativo, hostil, un Dios que no encajaba en su manera de pensar, no le gustaba ese Dios. Y hubo gente que, con comezón de oír, cayeron en las trampas de esta enseñanza y muchos siguieron a Marción en lo que predicaba. Así que Marción veía una contradicción entre la ley y el amor, la justicia de Dios y la gracia divina. Y entonces trató de separar al Dios del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. En la actualidad, hermano querido, en nuestros tiempos hay muchos predicadores dentro de la iglesia que han renunciado y están renunciando por completo al Antiguo Testamento. Y repito, cuando renunciamos al Antiguo Testamento, renunciamos al Dios que inspiró ese Antiguo Testamento. Y hoy lo que se intenta entonces es presentarnos a un Dios tolerante, un Dios más flexible, más comprensivo a las tendencias y elecciones de la gente y la cultura. Hoy tenemos un Dios que es más una especie de terapeuta, un clínico, un Dios que es más un motivador, que cuando yo me siento decaído, estoy con ansiedad, estoy desanimado, bueno, lo que tenemos es un Dios que nos carga las pilas, un Dios que nos inyecta una savia nueva, sangre renovada, nos hace una transfusión espiritual y salimos al mundo a darle para adelante y a ganar todo lo que se ponga a nuestro camino. Ese es el Dios que se predica en la actualidad. Hablar del pecado, eso es una mala palabra. Es un vocabulario que ya no existe y no se debe utilizar ese término porque es ofensivo a la cultura populista de nuestros días. De más está decir que Marción fue excomulgado y se consideró sus enseñanzas, que es conocida como el marcionismo, tal vez algunos más leídos saben a qué me refiero, pero ya les expliqué qué es lo que enseña el marcionismo. Bueno, fue considerado hereje y toda su enseñanza una herejía. Así que, lógicamente, esto estoy hablando del catolicismo romano en ese entonces, con lo cual no nos alineamos por cuestiones dogmáticas. Pero a lo que quiero llegar es que incluso aquellos que no querían o no estaban ligados a la iglesia romana rechazaron las enseñanzas de Marción. Varios de los padres de la iglesia escribieron en contra del marcionismo. El libro de Joel, hermano querido, nos habla de un Dios airado. Nos habla de un Dios que hace justicia contra el hombre y que hace justicia contra las naciones de este mundo. Un Dios que no da por inocente al culpable. Un Dios que no cierra los ojos al pecado. No nos engañemos. Dios está viendo lo que está pasando en el ámbito moral en la sociedad contemporánea. Es un Dios que jamás victimiza al pecador. En la actualidad, el pecador es un pobre hombre
que está esclavizado por el pecado y entonces no puede decidir otra cosa. Y entonces con ese criterio lo que decimos es a ese pobre hombre hay que comprenderlo. Cuando en realidad encontramos que Dios jamás de los jamases victimiza a la gente que es culpable de pecado. Dios no es popular en nuestros días. Y es por eso que al no ser popular, entonces la sociedad está empeñada en cancelar a ese Dios. El problema y la ironía es que cuando la sociedad de hoy quiere cancelar a Dios, en realidad lo que está haciendo es cancelándose a sí mismo ante ese Dios. Nunca el hombre va a poder cancelar a Dios. Es el hombre el que se cancela a sí mismo cuando le da la espalda a ese Dios o cuando tira el Antiguo Testamento por la ventana, cuando es justamente la porción de la Escritura que apunta o nos habla del Dios encarnado, el Señor Jesucristo, que vino para dar su vida, darnos perdón y salvación. Una cosa muy rara que está sucediendo en nuestros días. Noten ustedes que en el capítulo 2, verso 32 nos dijo este hombre, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo es posible cancelar al que otorga la salvación y pretender nosotros que vamos a recibir la salvación? Es un imposible, es algo que nunca va a suceder. Lo que hemos visto hasta ahora en este análisis del libro de Joel, que es un libro extraordinario, corto, pero extraordinario, en cuanto al tema del juicio y la salvación, es que por lo pronto lo que nos dice el libro de entrada es que Dios es un Dios que habla. Un Dios que no se ha quedado callado. El problema es que nosotros nos quedamos sordos a lo que Dios habla. En el capítulo 1, verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Nosotros decimos el libro de Joel. Bueno, fenómeno, esa es la manera de titularlo, pero no es el libro de Joel, es el libro de Dios. Es la palabra de Dios que nos habla a través de Joel. Hoy estamos tan enfocados en las personas que perdimos de vista al Dios de las personas. En el verso 2 dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. En el capítulo 2, verso 12, dice, por eso pues ahora dice Jehová. Tenemos a un Dios que habla, un Dios que ha establecido comunicación, quiere conectarse con el hombre caído. Cuando nos vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, prácticamente dice lo mismo. Este hombre empieza el libro de Hebreos diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, no una, no dos, muchas veces, y en un periodo largo de tiempo, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado en realidad la traducción por no me gusta, es en Jesucristo. En nuestras traducciones ponen por, pero en realidad allí en el griego es en. Y es importante esto, permítame acá el paréntesis, porque Jesucristo, entendamos bien qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos cuando dice en Cristo en lugar de por Cristo, como aparece en la traducción. Dios nos ha hablado no solo a través de las enseñanzas de Cristo, sino que nos habló en la persona. Es el Dios asumiendo forma humana. Dios nos habló a través del ejemplo, nos habló a través de su imagen, de lo que partía de Él. Todo Jesucristo es Dios hablando. No es solamente lo que decía con sus labios. Sus milagros nos hablan, sus acciones nos hablan. Por eso es correcto, la traducción se queda corta allí a mi juicio, cuando en realidad en el griego se inspiró diciendo que Dios nos habló en el Hijo. Dios tiene un interés tremendo en contactarnos, en llamarnos, y el problema es que nosotros hoy no estamos escuchando a Dios. El Dios nos ha hablado diciendo o haciéndonos, y eso es lo que voy a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, pero número 1 nos hace un llamado a prestar atención a lo que tiene que decir, capítulo 1, verso 2. Ya van a ver cómo encaja esto en el capítulo 3.
Un Dios que nos hace un llamado. Cuando Dios dice oíd y escuchad, está diciendo pongan atención a lo que tengo que decirles. Abran los oídos, pónganse en las pilas, por favor. El hombre incrédulo en la actualidad no escucha, y los creyentes hoy tampoco, porque ya lo he dicho esto, ¿no? Somos selectivos con qué cosas vamos a escuchar de Dios, qué cosas vamos a poner en práctica, pero hay otras que las dejamos a un costado. Es decir, agarramos lo que nos conviene y nos gusta, lo demás no interesa. Número 2, nos hace un llamado a despertar de la ebriedad, del estado de ebriedad de la sociedad. En el capítulo 1, verso 5, nos dijo este hombre despertado, ebrio, borrachos. La gente se divertía y estaba completamente distraída y se dedicaban a la embriaguez. Nosotros vivimos hoy en una sociedad embriagada de todo lo que tiene para ofrecer el mundo y la sociedad. Estamos saturados de todo lo que el mundo tiene que ofrecernos, a tal punto que los ojos están atontados y no podemos ver a Dios. Ni siquiera vemos la cruz de lejos. Nuestra vista está nublada. No prestamos atención. Vivimos en una sociedad y en un mundo saturado, ebrio de pecado, de maldad, de las cosas del momento. Pensamos en el ahora y no prestamos atención a las cosas del mañana. Número 3, tenemos un llamado a la penitencia, capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo voy a correr, los limito a las exposiciones anteriores que están en el canal, véanlas ahí, entonces pueden ver, entramos en profundidad en el análisis de estas cosas. Es decir, no se trata de acercarnos a Dios como que está todo bien, ¿no? Tenemos que venir arrepentidos, en penitencia. Número 4, capítulo 2, versos 12 y 13, tenemos un llamado a regresar a Dios. Esa palabra convertidos, ya les expliqué que en el hebreo significa retornar, vengan a mí, vuelvan para acá. Eso da la idea de que los hombres nos hemos alejado de ese Dios, de lo contrario no diría, vuelvan. Y número 5, capítulo 2, verso 32, un llamado a invocar el nombre del Señor para salvación. ¿Por qué hace Dios esto? Si el mundo está todo trastornado, ¿por qué Dios nos llama? Bueno, hemos visto que capítulo 2, verso 13, porque Dios de gran misericordia se compadece del estado miserable en lo que nos encontramos los hombres en sociedad. Número 2, es un Dios de gran clemencia. Repito, corro porque ya lo hemos visto, verso 13. Un Dios de gran paciencia. Pero ¿qué haríamos nosotros si estamos tratando con una persona obstinada como somos los hombres? Y Dios, sin embargo, aguanta y aguanta y aguanta. Nosotros mancillamos el nombre de Dios, pisoteamos el nombre de Cristo, nos burlamos, le mentimos, lo defraudamos. Y Dios todavía es un Dios de gran paciencia con nosotros. Número 4, es un Dios de gran corazón. Un Dios de gran sentimiento. Dice al final del verso 13, es algo hermoso esto. Dice, se duele del castigo. No se duele. ¿Y qué se duele del castigo? Lo que tenemos acá no es un Dios que está... hay algunos cínicos que pintan a Dios como que está sentado en su trono disfrutando cómo sufren los hombres en este mundo. Y sí, a veces tenemos que, pasar por diversas pruebas, por problemas. La vida no es fácil. No sé, ese mensaje raro que se predica hoy, que si venimos a Cristo se nos solucionan todos los problemas, es una locura. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿De dónde sacamos estas ideas raras, foráneas al Evangelio, de que si vienes a Cristo nunca más vas a tener problemas? Cuando la Biblia nos habla claramente que mientras estemos de peregrinos vamos a tener problemas. La fe va a ser probada. Vamos a encarar adversidades. Eso es lo que nos prometen las Escrituras, que mientras vas de paso vas a sufrir igual que los demás. Y a veces peor todavía, porque el hecho de alinearnos con Cristo implica que aquellos que odian el Evangelio se la agarren con los cristianos. Bueno, Dios no se place en ver sufrir a sus hijos. Es un Dios de corazón, de gran sentimiento. Y ese Dios no se goza castigando, y aún va a venir el juicio final, que es el tema de este libro, que se está gozando y esperando, fregándose las manos, cuándo va a llegar el momento para reventar a toda la humanidad.
Número 5 es un Dios de gran perdón, capítulo 2, verso 18. Un Dios dispuesto a perdonar. Mi pregunta es, ¿qué sucede si el hombre no presta atención a sus palabras que llaman al hombre a volverse a él? ¿Qué creen ustedes que debería hacer Dios cuando, está diciendo a las personas, vengan a mí que los quiero salvar, los quiero rescatar, y la gente dice, no, a mí no me interesa eso? ¿Qué tiene que hacer Dios en ese caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál debe ser el proceder de Dios en esa situación? Bueno, Dios está moralmente obligado a juzgar y castigar a las personas que ignoran su llamado. Porque si no lo hace, entonces, si Dios cierra los ojos al pecado y a ese rechazo, entonces Dios se está defraudando a sí mismo. No es un Dios de justicia, no es un Dios de rectitud. Está permitiendo lo incorrecto, lo inmoral, lo ilógico. Y eso entonces atenta contra su santidad. El capítulo 3 nos habla del juicio de Dios a las naciones. Por hacer la síntesis en una frase. Todo el capítulo, ustedes después, si no lo leyeron, léanlo, si no lo leyeron. Y nos habla de cómo Dios va a tratar con todas las naciones. Ahí en el verso 2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas. Verso 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Los versos 2 y 3, a modo de síntesis, nos habla probablemente del juicio de Dios decretado sobre Babilonia, porque habían maltratado a su pueblo, a Israel. Israel, cuidado, ¿no? Me refiero a Judá en realidad, porque Israel, acuérdense que se dividió la nación en norte y sur, los asirios se despacharon a los del norte y ahora lo que tenemos es a Judá, o sea, el reino del sur, que eventualmente fueron llevados cautivos a Babilonia como castigo o disciplina de parte de Dios para encauzarlos de nuevo. Así que cayeron en manos de los sirios, los babilonios, eventualmente Dios trató con esa gente. Los versos 4 al 8 hablan del juicio sobre las ciudades de Ciro, de Tiro, de Sidón y Filistea. Y en los versos 9 al 12 se habla del juicio de Dios sobre las naciones. Es muy interesante porque notamos cómo Dios nos habla en términos que hoy se demandan, rechazamos en la predicación contemporánea. Vuelvo a repetir, hoy no queremos saber nada con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de juicio. Pero cuando leemos el capítulo 3, de eso nos está hablando. Verso 2 dice, allí entraré en juicio con ellas, con las naciones. Verso 4, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Verso 12, allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Verso 14, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahí se va a decidir qué es lo que va a suceder. Y ya la decisión está tomada. Lo que se va a decidir es por parte de la gente a dónde van a ir a parar. Y todo aquel que otra vez no invocó el nombre del Señor para ser salvo, como dice en el capítulo 2, verso 32, se va de cabeza al infierno. ¿Por qué razón actúa Dios de esa manera? Bueno, el verso 13 al final dice, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Está actuando mal Dios? Como la gente que actúa con maldad va a decir que Dios está actuando mal porque está juzgando a las naciones. Pero ¿quién nos creemos que somos nosotros? Y noten que otra vez el énfasis dice, mucha es la maldad. No estamos hablando de algunas cositas, algunos errores, escapismos y cosas raras. Está diciendo que ya han colmado la medida. Y estas palabras me recuerdan a aquella generación prediluviana que se fue multiplicando y Dios tiene que mirar la obra de sus manos, cómo se fue por causa del pecado a cualquier lado. Y Dios dice, la maldad de los hombres es mucha. Y los deseos del corazón es de continuo al mal, y lo que hizo fue enviar el juicio y exterminó a toda aquella generación
prediluviana. Se salvaron algunos por la gracia de Dios, Noé y su familia. El resto quedó en el pasado. Y acá se nos está diciendo que nosotros no somos esta generación postdiluviana, no estamos en ventaja con aquella generación. Aquellos fueron malvados y hoy se nos está diciendo que Dios va a juzgar a la gente porque mucha es la maldad de ellos. Se ha ido acumulando a través del tiempo el colmo del pecado y Dios ya no lo soporta más, no lo tolera más y no puede quedarse de brazos cruzados. Así que yo me pregunto cómo nosotros, siendo tan malos como generación, podemos pensar que vamos a escapar del juicio de Dios. Pero ¿de dónde sacamos semejante idea? Yo estoy todo el tiempo mirando las noticias a nivel global porque necesito estar informado de lo que sucede. Lo considero una obligación ética. A veces no me gusta lo que leo, pero tengo que leerlo para ver cómo aplico las Escrituras y darles a ustedes un mensaje contemporáneo, porque si no les doy clases de historia. Les hablo del ayer. Y a nosotros nos interesa el ayer para saber cómo nos manejamos hoy. Ahí es donde está contemporizar el pasado y lo que aprendemos del pasado para ver cómo nos manejamos ahora y no caemos en los mismos errores del ayer. Cuando uno ve los periódicos digitales ahora, ¿no? Los noticieros, nos inmiscuimos un poco en lo que está pasando, está todo mal. Yo he hablado hasta el cansancio desde este púlpito cómo nuestra condición social y política en nuestra Latinoamérica es un desastre. Los políticos son corruptos hasta la médula. Hay una corrupción que se ha glorificado. Hoy nosotros hemos idolatrado a nuestros líderes políticos, mentirosos, corruptos, atorrantes, amantes del poder. Gente que se paran y tienen una verborragia que contagia, nos hipnotizan, les damos el voto de confianza y por décadas estamos viviendo en la opresión, la injusticia, la miseria. Nuestro continente estamos observando cómo se está pudriendo desde dentro. No hay seguridad social, no hay seguridad de ningún tipo. Nuestras economías se derrumban. Estamos pudriendo nuestras generaciones futuras con enseñanzas asquerosas. No, pero esas palabras no se usan, son muy fuertes. Y claro, lavamos el asunto y entonces lo que es asqueroso lo tratamos como, bueno, no es para tanto, no está tan sucio después de todo. ¡Es un asco! Y hoy la sociedad aplaude ese tipo de cosas. Exaltamos a los sinvergüenzas. Afuera y dentro de la iglesia también. He hablado hasta el cansancio y he denunciado el raterismo que hay adentro de la iglesia, delincuentes que están robando al pueblo de Cristo. Y lo peor de todo es que le roban la gloria a Dios y el pueblo se queda cruzado de brazos y no hace nada frente a ese atropello. Los políticos nos roban, los ingenieros sociales nos roban, nos estafan, nos mienten, los pastores nos roban, nos estafan y nos mienten. Y pensamos que estamos construyendo una sociedad que tiene futuro. ¿Qué tiene que hacer Dios con semejante maldad galopante en nuestro tiempo? En la Biblia no se trata de un odio que destila odio y que está hambriento por venganza, por arruinarnos la vida, sino que se trata de un Dios que está profundamente ofendido por el hecho de que nosotros le robamos su gloria, lo que a Él le pertenece. Un Dios ofendido que debe hacer justicia, está obligado, porque de lo contrario Dios mismo atenta contra su propia naturaleza, contra su justicia, contra su santidad. Ya no podríamos hablar de un Dios 3 veces santo o de un Dios justo. ¿Cómo va a ser un Dios justo si me miente, me engaña y todavía apaña al pecador, al miserable, al opresor? Se pone del lado de la delincuencia. ¿Qué clase de Dios sería ese? A ese Dios tenemos que tirarlo por la ventana, pero no el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. ¿Qué otra cosa, díganme ustedes, se puede esperar de Dios en una generación tan malvada? Y entonces, claro, como vemos a Dios ofendido, en realidad los ofendidos somos nosotros. Ese Dios de la Biblia me ofende. Estoy enojado con ese Dios, no me gusta, porque no se ajusta a mis criterios.
No se acomoda a las tendencias culturales que son cambiantes. No se trata de emplazar en los tiempos. Es un Dios anacrónico, arcaico, un tirano, un opresor. Y claro, como no nos gusta entonces ese tipo de Dios que tiene que juzgar o está obligado moralmente a juzgar, lo rechazamos como lo hizo Marción, el Dios del Antiguo Testamento, que por cierto es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no hay ninguna diferencia. Resulta que Dios es un Dios que no cambia. Nosotros podemos cambiar de Dios, pero no podemos cambiar a Dios. Y si nosotros no cambiamos de actitud, nos vamos a ver en serio problemas con ese Dios. Que no les quepa la menor duda. Este mundo está preparado para el fuego. Así como cayó una vez bajo el juicio divino en aquel gran diluvio que fue un cataclismo, bueno, Pedro nos dice que este mundo va a ser pasado ahora no por agua, porque el agua, bueno, en fin, si ahora con todo lo que tenemos podemos flotar y tal vez salvar el pellejo. Nos tomamos un avión, un cohete, nos vamos a otro lugar y por ahí nos salvamos. Pero dice, va a ser quemado todo a punta de fuego, candela, no se salva nadie. No, pero eso es ciencia ficción. Bueno, está bien, usted crea en la ciencia ficción. Vamos a ver cuando llegue el momento y se le esté quemando la cola, a ver si me dice que es ciencia ficción. Me llama la atención el sentido de pertenencia con el cual habla Dios en este capítulo. Verso 2 dice, mi pueblo, mi heredad, mi tierra. Ahora, tomen nota, los judíos era un pueblo ya establecido, instituido, tenían su tierra y podrían decir, no, esto es nuestra tierra, nuestras casas, nosotros trabajamos y producimos en este lugar. ¿Cómo hacemos en la actualidad? Esta es mi casa, yo me rompí el lomo trabajando, este es mi autito, yo trabajé horas extra para comprarme el auto, este es mi país, es mi ciudad. Esta es nuestra nación, tenemos que ser patriotas. Esa es la temática nuestra, es mi continente, es mi país. Nos agarramos a bombazos para defender los terrenos. Bueno, Dios dice, no, Israel no es tu tierra, es mía. Ustedes son míos, mi pueblo, mi tierra, mi heredad. En el verso 5, todo lo que tenía de dinero el pueblo, que algunos consagraban en el culto, dice, mi plata, mi oro, mis cosas. ¿Qué tal, ¿Quién habla así ahora en estos términos? Nosotros hasta los cristianos decimos, eso es mío. Hasta mi vida es mía. Mis decisiones son mías. ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? Incluso el día del juicio es prerrogativa divina, no de los hombres. Ese es el día de Jehová, no el día de los hombres. Es el día que escoge Dios para bajar la persiana, para terminar con el hombre que le da la espalda al llamado de salvación. Nada de lo que tienes es tuyo. Nada. Ni siquiera el aire que respiras. Porque Dios cierra el grifo y te caes muerto. No puedes vivir no sé cuánto aguanta uno sin aire, qué sé yo nunca he probado. 5, dicen que algunos que son estos nadadores de profundidad que pueden aguantar hasta 5 minutos, yo no sé, ¿no? A mí me parece imposible, pero tal vez. Pero más de 5 minutos, olvídese, no vive nadie. Si usted cree que puede vivir, bueno, tápese la nariz y la boca y pruebe. Cuando las naciones se están levantando contra el pueblo de Dios, y esto es lo relevante de lo que le estoy diciendo, cuando atacan al pueblo de Dios, cuando Dios dice, este es mi pueblo, mi heredad, en realidad los pueblos lo que están haciendo es atacando a Dios mismo porque es su pertenencia, es patrimonio de Dios. Lo que se está diciendo aquí es que las naciones avanzan contra lo que a Dios le pertenece, lo que es suyo por derecho de creación. Cierto que arrasaron con el pueblo de Israel, se los llevaron cautivos a Babilonia, pero mi querido, ese es el pueblo de Dios, la tierra es de Dios, todo es de Dios, incluso las naciones son de Dios. Así que acá hay un asalto directo a la dignidad del Señor, porque todo es patrimonio de Dios. A ver, si alguien ataca mi patrimonio, supóngase que venga algún desalmado y quiera robarse mis pertenencias, ¿qué hace usted? Dígame. En Estados Unidos hay gente que se arma hasta los dientes, todo un tema con eso de si es lícito portar armas o no, todo un problema constitucional,
Pero a ver, si a usted, acá no tenemos ese tipo de cosas, algunos, bueno, viven con el palo de béisbol abajo de la cama, ¿no? Si se acerca a alguien le damos. Pero, en fin, si vienen a robarnos, por lo menos salimos corriendo a llamar a las autoridades. Me acaban de asaltar. Mis pertenencias fueron secuestradas por un desalmado. Pero cuando Dios reclama de retorno sus pertenencias, no, ahí no. Ahí Dios ya se está cruzando la medianera, se pasó de la raya. Dios no tiene derecho a reclamar nada. Pero si alguien toca mi patrimonio, saltamos hasta los techos pidiendo que se haga justicia. Hay gente que puede concluir que Dios es un Dios cargado de ira, ansioso por cobrar venganza y terminar con todo y con todos. Pero lo que llama la atención es que, contrariamente a esa idea obtusa de leer las Escrituras e interpretar la naturaleza divina, el libro de Joel culmina sus palabras dejándonos frente a un Dios tierno, un Dios favorable, un Dios de brazos abiertos hacia el pecador, dispuesto a restaurar su vida y a restaurar la tierra que pisa. Todo aquello que el hombre arruina con sus manos. Se trata, nos dice el verso 16, de un Dios de esperanza. Fíjate en la segunda parte, dice: Jehová será la esperanza de su pueblo. Así es como va a terminar el libro de Joel. Después de sacudirnos con toda la imagen de juicio, primero con la langosta y luego aquella proyección futura en donde va a terminar con las naciones, ahora Dios dice: señores, déjenme que les explique quién soy. Y lo que nos muestra es un Dios de esperanza a pesar de que se avecina el juicio. Del mundo en el que tú y yo vivimos, ¿se puede esperar persecución, indiferencia, antisemitismo? Si nos contextualizamos acá que se habla del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En la actualidad podríamos hablar de cristofobia, de gente o eclesiofobia, gente que tiene fobia contra el Cristo y contra su iglesia o los cristianos, esos que creen en superstición, ustedes los santurrones, ustedes los que se las pasan jugando a la sociedad. La sociedad tiene fobia hacia el pueblo de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A través de la historia el pueblo de Dios fue perseguido. Hoy tenemos, iglesias en algunas partes del mundo que están siendo quemadas, las mujeres violadas, pastores pero matados brutalmente. Esto no es cosa de fantasía, está sucediendo en nuestro siglo XXI, que es el colmo, que en el siglo XXI estemos viendo semejante barbaridad. Ahora, a mí me llama la atención porque hay, alguna persona de cierta orientación sexual que la han maltratado, entonces todos los colectivos salen gritando por la pantalla de televisión, salen a las calles, hacen grandes manifestaciones en Europa y en América diciendo: ¡qué barbaridad, qué atrocidad! ¿Y qué pasa con los cristianos que son maltratados en el mundo? ¿Dónde ven ustedes las manifestaciones donde está la Corte Internacional interviniendo, dando el paso adelante para decir: tenemos que hacer algo, mire lo que está sucediendo? Nunca usted encuentra en un programa periodístico que se hable de cristianos que están siendo pero brutalmente maltratados en algunas partes del mundo. Tiene que ir a programas especiales cristianos para informarse de lo que sucede con el pueblo de Dios. Los cristianos sufren encarcelamiento, ridiculización social, la cancelación, porque ya no podemos hablar según nuestras propias opiniones, tenemos que adecuar nuestras opiniones y nuestra idiosincrasia a la de la cultura y la sociedad que se va a la zanja. El otro día estaba hablando acerca del lenguaje inclusivo, la estupidez más grande, el atentado intelectual más grande que tenemos hoy. Ayer bromeábamos con mi señora: voy a predicarles a los hermanos, les voy a empezar a decir ahora, para ser respetuoso del lenguaje inclusivo: hermanos, hermanas, hermanes. Bienvenido, bienvenida, bienvenides a todos, a todas y a todes. El Señor, señoras, señores, los bendiga, bendigo, bendigues. Vamos, señores, pero por favor, eso es, vamos a salvar al mundo con esa estupidez intelectual. De eso
podemos esperar del mundo? El mundo no tiene esperanza en el mundo. Dios es un Dios de esperanza. Solamente en Dios podemos pararnos firmes, con pies bien plantados. Solamente aquel que cree en el Señor para salvación. Dios es un Dios digno de confianza. Aunque el mundo lo vemos hundido hoy en el pecado, un pecado aberrante, hermanos, no pierdas la esperanza. A veces cuando miramos las noticias, algunos me escriben y me dicen, pastor, pero esto está todo mal. Y claro, nos desanimamos cuando vemos que está todo yéndose a la zanja, ¿no es cierto? Y qué sé yo, parece como que nuestras esperanzas se aflojan. No pierdas las esperanzas. Dios, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Tomo las palabras prestadas de Gustave Flaubert, un escritor francés que dijo, hay que esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. Estamos desesperados viendo cómo el mundo se desmorona. Bueno, no pierdas tu esperanza y mientras tanto, mientras esperas, sigue caminando. El Salmo 39:7 dice, y ahora, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, dijo este hombre. Tito, el apóstol Pablo, le escribe y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego nos hace este desafío, verso 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿De qué manera? Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios es un Dios de esperanza, no te desanimes, sigue adelante. Número 2, es un Dios de fortaleza. Verso 16, dice allí, Jehová será la fortaleza de los hijos de Israel. Históricamente Israel desfallecía bajo el peso de la mano poderosa de las naciones malvadas. Y hoy, como he dicho, muchos cristianos también desfallecen bajo el peso de las tiranías y de una cantidad de gente sin escrúpulos. Nosotros mismos padecemos males en este mundo. A veces somos maltratados en el trabajo por nuestras convicciones. Hay gente que ha perdido el trabajo por causa de Cristo. Sin tocar los padecimientos que muchos creyentes están padeciendo, todos nosotros tenemos nuestra cruz que llevar. Pasamos también las 1001. En esas circunstancias, lo que nos dicen las Escrituras es que tenemos un Dios que nos inyecta fuerzas. Cuando ya no damos más, cuando hemos perdido la energía, dice que Dios nos da fuerzas. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que lo decía desde la prisión, estaba pasando las 1001. Él no estaba sentado con un iPhone en el sillón cómodamente en la casa diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, miren qué bien que estoy, Dios me ha bendecido. No, está preso pasando las 1001 y es desde allí donde anima a los creyentes en Filipo diciendo todo lo puedo. Pero no lo puedo por mí mismo, es Dios el que me da la fuerza para seguir adelante, aunque quizás tenga que encarar la muerte. Porque Pablo, la verdad, la situación de él era bien incierta, él lo sabía que encontraba la muerte a cada vuelta de la esquina y sin embargo nunca perdió la esperanza porque Dios fortalecía a este hombre. A veces nosotros cuando perdemos la esperanza, nos derrumbamos. Y ahí es donde interviene Dios a través del Espíritu y nos inyecta fuerza y podemos seguir adelante. Qué hermosas y confortantes son las palabras de Dios a través del profeta Isaías cuando decía en el capítulo 41, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero cada palabra que encontrar, cada frase, es un impacto, es una gota de energía que debe lubricar nuestra fe para que la máquina funcione bien. Repito, dice, soy tu Dios. No un Dios de cualquier, soy tu Dios. Está hablando no solamente que es un Dios real, sino que es un Dios que está ligado a nosotros. Yo soy el que te cuida. Y dice este hombre, te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi mano. Todos nosotros
Estamos allí en la palma de la mano de Dios, en el hueco de su mano. Eso nos habla de un Dios fuerte, grande, que sí puede hacerlo. En ninguna manera me parece a mí que esas son las palabras de un Dios malo, un Dios vengativo, odioso, sino de un Dios amoroso que se preocupa por los suyos. Número 3, verso 17, un Dios que desea ser conocido. No un Dios escondido, oculto, que la gente dice, ¿dónde está Dios? Aquí estoy. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Conoceréis. Dios quiere que nosotros le conozcamos, no que conozcamos acerca de Dios solamente, sino que conozcamos a Dios personalmente. No que tengamos información acerca de las cosas de Dios, que son necesarias, la teología, pero al mismo tiempo, al conocer esas cosas, es que conozcamos a Dios en lo que Él es, en una forma vinculada, relacional. Yo puedo tener un vínculo con ese Dios, mi Padre Celestial. Quiere que nosotros le conozcamos a Dios no como un Dios odioso, vengativo, malvado, que se goza en el dolor de la gente, sino que es un Dios tierno, amoroso, que tiene el interés de salvarnos a los hombres, no de mandarnos al infierno. Pero también quiere que conozcamos que así como es un Dios que nos ofrece la salvación por ternura y por gracia, quiere que conozcamos que también es un Dios severo porque es un Dios santo y justo. No podemos divorciar estas cosas. Van a conocer quién soy. Y yo he tenido hijos, ahora ya están todos casados, ¿no? Pero acá hay padres que tienen hijos y por amor, ¿qué hacemos? ¿Disciplinamos a nuestros hijos o no? Consideramos que hay cosas que son incorrectas, hay cosas que son rectas y lo que hacemos es marcar la diferencia. Esto no y esto sí. Y si no hacemos eso, somos malos padres. Es el amor el que nos mueve a enderezarlos para que puedan ser adultos productivos el día de mañana. Así que hoy hay de todo, ¿no? Hay gente que no le enseña un pito a los chicos y salen desalmados, sale cualquier cosa. Pero aquellos que son responsables y realmente aman a sus hijos como corresponde, bueno, van a marcar la pauta. Bueno, Dios hace eso, como Padre nos marca la pauta. Esto sí, esto no, esto está bien y esto está mal. El mismo Dios dice, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que es lo que hacemos en la actualidad. ¿Cómo puede ser que, yo no entiendo esto, pero cómo puede ser que nosotros aplaudimos a los líderes hoy en todo el espectro social, cualquier líder que se levanta es un sinvergüenza y le damos nuestra confianza? Es más, cuando lo pillan en alguna cosa rara, tratamos de justificar lo bueno, pero hay que mirar lo bueno, no mires lo malo. Pero por favor, señores, por favor. Eso nos habla del bajo estado de moralidad que tenemos en la sociedad contemporánea. El atorrante, entonces hay que perdonarlo. Y a veces los justos y los inocentes están presos. La cosa de locos. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Hoy en la iglesia aplaudimos a los ladrones que se suben a los púlpitos y aquellos hombres que realmente dirigen a las ovejas de Cristo dicen son herejes, son del demonio, son apóstoles del infierno, pero es una cosa increíble, le dimos vuelta a la torta, la mesa se dio vuelta completamente. No se puede entender. Bueno, Dios es un Dios que quiere ser conocido, quiere que le conozcamos íntimamente. Nosotros encontramos en Juan capítulo 1, verso 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Un Dios que no se quedó oculto, sino que se revela a nosotros a través del bendito Hijo de Dios, que estuvo en este mundo, que habló en este mundo, hizo obras en este mundo y murió en este mundo para darnos salvación y vida eterna. Y número 4, verso 18, un Dios que bendice la tierra. El verso 18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Hoy día los ecologistas se agarran la cabeza
al ver cómo va el clima. Inclusive en la universidad tenemos ahora materias acerca de la climatología y todo el fenómeno ecológico, gente que se está recibiendo, está escribiendo tesis para abordar el problema global que tenemos con el calentamiento, el medio ambiente y, en fin, todo lo que ya escuchamos casi a diario. Sin embargo, por más esfuerzo que se haga por salvar este planeta, no hay manera de rescatarlo. Claro, los ecologistas van a decir, y los ingenieros sociales van a decir, este está loco. Bueno, déjeme como un loco, pero este mundo no lo salva nadie. No se metan en la cabeza que nosotros, porque tenemos algunos cráneos que sinceramente miran la situación, ¿no? La contaminación del ambiente. Ojo que hay datos hiperinflados, tampoco se puede confiar en los números hoy, porque se ha politizado tanto el tema que ya perdimos noción de la verdad, de los hechos objetivos, y lo que se hace entonces es tratar de mover a la gente, a la opinión pública, a bandas ideológicas. Entonces ya no sabemos quién dice la verdad y quién dice la mentira. Cuidado con los datos. Pero más allá de eso, pensamos que porque observamos, y repito con sinceridad, no estoy diciendo que son unos desalmados los que están estudiando el fenómeno, porque es real, está pasando algo. Yo estudio y me pongo a limpiar la arena o el océano, ¿vamos a salvar al mundo? Entonces no estás prestando atención a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el mundo está reservado para el juicio, no lo salva nadie. El hombre no puede salvar este mundo. Dios lo juzga, pero luego dice que va a restaurar la tierra. La va a restaurar. Así como Dios promete la restauración acá en el capítulo 2, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 hablamos de la plaga de la langosta que arrasó con todo el país, tumbó la economía, desbarató la sociedad, porque si no hay comida, imagínense, ahí es el sálvese quien pueda, es todo un derrumbe social. Así que esa economía es restaurada en el capítulo 2, versos 25 y 26, cuando dice, restituiré los años que se tragaron estos bichos. Y entonces la gente va a volver a disfrutar. Bueno, ahora proyectándose hacia el futuro, nos habla del día de Jehová, que será terrible, pero ahora nos da ese mensaje de esperanza. Voy a restaurar esta tierra. La voy a poner en orden de nuevo. Y Dios puede hacerlo. Tenemos la evidencia que de nada creó todas las cosas. Después del diluvio que arrasó con todo, levantó de nuevo la tierra, produjo. Y mire, bueno, salió cualquier cosa, no mire lo que somos. Pero de todas maneras, Dios tiene ese poder de preservación. Él puede preservar providencialmente las cosas. Y así como sucedió en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Dios va a restaurar esta tierra podrida por el pecado. Hermano querido, donde el hombre pisó, pudrimos el suelo. Donde el hombre aparece, se pudre todo. Lo que hacemos es un desastre con el ecosistema. Somos un desastre. Pudrimos todo. Las aguas se contaminan. Tenemos los animales que se extinguen. No nos saciamos de todo el desastre que hacemos y queremos producir más destrucción. Bueno, Dios se va a encargar de eso y va a restaurar todas las cosas. El libro de Apocalipsis nos dice unas palabras que son muy consoladoras. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, las del mundo caído, pasaron. ¿Qué tal? Miren si no son hermosas esas palabras. Dios será la luz y Dios será el custodio de esa creación. Cuando en el verso 17, en la parte final, dice, extraños no pasarán más por ella. Es una frase rara, pero lo que está indicando es que ya no habrá judíos y gentiles, eso lo vimos la vez pasada, no van a pasar extraños por la ciudad de Dios. Todos aquellos que abrazaron la salvación ya no serán extraños, serán conciudadanos. Todos seremos una gran familia en ese nuevo mundo, en ese nuevo plano de existencia. Pero noten qué interesante, para ir cerrando, cómo el escritor nos dirige al centro de todo esto. En el verso 16 dice que todo empezará en Sión, en Jerusalén. Allí fue donde el perfecto y precioso Hijo de Dios, Jesucristo, nació, predicó y dio su preciosa vida por los pecadores, para que ya no seamos juzgados en el gran día y espantoso día de Jehová, sino que obtengamos el perdón
de nuestros pecados y la salvación de cada una de nuestras almas. Dios no es un tirano, no es odioso, es un Dios de puro amor y afecto que nos está hablando, nos está llamando, nos está hablando todavía y nos sigue insistiendo para que escuchemos su voz. Un Dios de esperanza, un Dios de fortaleza, un Dios deseoso de que le conozcas y número 4, un Dios que va a restaurar este mundo. Mi querido hermano, mi querida y querido amigo, acepta ese llamado de Dios. Deja de cerrar tus oídos y tu corazón. Se nos está acabando el tiempo. Y muchos son los que corren a la perdición, pensando que van a zafar. Y lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada más que hablar de Jesucristo y hacer la invitación. La invitación que te hago en el nombre del Señor en esta ocasión. Dios dice que a todo el que invocare su nombre será salvo. Nada más te va a ofrecer la salvación de ese gran día que va a venir, que no te quepa la menor duda. Pero el libro de Joel no nos quiere dejar con un Dios odioso, espantoso, sino un Dios tierno, amoroso. Y yo creo, lo he dicho ya en otras ocasiones, quizás el versículo que resume la tesis de toda la Biblia, esto es mi opinión personal como exégeta, es Juan 3:16. Toda la Biblia gira en torno a esa declaración. De tal manera amó Dios al mundo. De tal forma nos amó Dios que lo demostró. Dice, dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La tesis de toda la Biblia. ¿Para qué Dios nos dejó la palabra de Dios? ¿Para qué Dios nos habla de las historias en el Antiguo y Nuevo Testamento? Para mostrarnos ese amor que se manifestó y quedó claramente demostrado al haber dado a su Hijo unigénito en esa cruz para salvarte a ti y a mí y zafar del justo y santo juicio de Dios sobre esta humanidad que le dio la espalda, cerró sus oídos y desafiante dice hoy descaradamente que ese es un Dios perverso, malvado, que no merece mi atención. Oremos por esas almas, que Dios pueda despertar el corazón de esta gente antes que sea demasiado tarde. Padre, gracias te damos por este hermoso libro de Joel, que tal vez en algunas cosas parece, no sé, amenazante. Se habla del juicio de Judá por la invasión de la langosta y luego se proyecta a aquel juicio futuro que todavía está pronosticado. Y muchos tiemblan y a veces quieren dejar el libro a un lado porque los aterra. Pero sin embargo es un libro que destila amor, ternura, un Dios que casi está desesperado por salvar, por llamarnos para que escuchemos sus tiernos brazos que se abren a nosotros y nos llaman tiernamente diciendo, ven a mí, acércate a mí, convertíos, dice el Señor. Por favor, Padre, te rogamos por los perdidos, que puedas a través del Espíritu Santo traerles convicción de pecado y que vengan a los pies de esa bendita cruz de Cristo, implorando tu perdón, tu salvación y tu vida eterna antes que sea tarde. ¿Qué Dios tenemos nosotros? Oramos en el nombre precioso de aquel que lo dio todo por nada. Jesucristo es su nombre. Amén.